Soy Patricio Contreras y esto es Ojo en Tinta. A fines de septiembre de 2019, Marcela Aguilar lanzó su libro La Era de la Crónica, una versión resumida de su tesis doctoral que apareció bajo el sello de Ediciones UC y que se centra en la producción latinoamericana de esta corriente del periodismo escrito. Marcela es actualmente decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Es periodista, es académica, tiene un MBA y recientemente se doctoró en Ciencias de la Comunicación. Además, junto a Francisco Mouat, conduce en Radio ADN el programa de libros Entre Líneas, que te recomendamos escuchar. Su experiencia en el rubro de la crónica es amplia. Trabajó como reportera en Revista Sábado y editó en revistas Domingo y Weekend del Mercurio. Pero también se ha dedicado a antologar, entrevistar y analizar la producción reciente de la crónica latinoamericana. En ese ámbito se inscribe su última publicación, un libro que interroga textualmente un corpus de crónicas de autores como Leila Guerriero o Martín Caparrós, y que también tensiona algunos de los discursos en boga sobre un supuesto boom de la crónica en la región. Surge una de muchas preguntas. ¿Es algo propio de nuestro continente o es un artificio publicitario? Sin más preámbulos, acá nuestra entrevista con ella. Marcela Aguilar, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Muchas gracias a ti por invitarme, Pato. Quería comenzar preguntándote por tu libro La Era de la Crónica, que se lanzó a fines de septiembre y ya a mediados de octubre vivimos lo que todos sabemos, un estallido social, claro, digamos, cambió Chile. ¿Cómo se siente hoy, digamos, a ya casi fines de noviembre, este libro? Pareciera que se publicó en otra década o en otro momento, en otro mundo. Sí, es que además es un libro que refleja el resultado de un trabajo de varios años de investigación, que fue mi tesis de doctorado. Entonces, también me pasa que creo que hay muchas cosas que muchas preguntas que traté de responder en el libro y que tal vez a esta altura ya ni siquiera son tan evidentes para los periodistas, para la gente que estudia la historia del periodismo y para la gente que está estudiando crónica y los vínculos entre periodismo y literatura. Pero que para mí eran preguntas muy urgentes en el momento en que empecé a hacer la investigación. Entonces, claro, siento que todo como que quedó un poco en el pasado, pero me imagino que para la gente que está interesada en este tema y en estudiar como este fenómeno en particular que es la crónica latinoamericana, sí puede ser una buena manera de entrar en esta conversación y de tal vez, no sé, encontrar conceptos que puedan serles útiles o que aviven una discusión que sería súper interesante sostener. Tú has trabajado previamente el tema de la crónica. Cuando estabas en la Universidad Finisterra habías hecho antologías, entrevistas, es decir, hay un recorrido previo, tú también tienes un recorrido previo como periodista en medios de comunicación, en medios impresos. ¿Cómo surge la idea de la investigación? Digamos, ¿qué inquietud estaba detrás y cómo se fue quizás afinando en el transcurso de este proceso que tomó varios años? Mira, en el libro yo cuento un poco en la introducción por qué quise empezar a investigar este tema. Y fue porque en mi época de periodista de revista, yo trabajé en la revista Sábado, en el suplemento Weekend y la revista El Domingo del Mercurio. Y antes de eso trabajé como periodista de noticias. Veía que había mucho interés por la gente joven por aprender de los cronistas, mucho interés por asistir a talleres con cronistas como Julio Villanueva Chang, Leila Guerriero, Martín Caparrós, y era una época en que además había mucha oferta de talleres de ellos y de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fue una fundación que la creó Gabriel García Márquez el año 94 y tuvo como
un periodo muy, muy, muy como fructífero de muchos talleres, mucha formación de periodistas de Latinoamérica, y eso a su vez como que fue replicándose en distintos países, con talleres y con la aparición de revistas también, revistas que se enfocaban en esta crónica latinoamericana, que era, como decía García Márquez, que eran cuentos, pero de la vida real. Entonces, me pasó que viví como periodista y como editora el periodo, yo creo, más importante del boom de la crónica, de este auge de la crónica latinoamericana. Y cuando dejé el diario y empecé a meterme más a fondo como en el tema académico, me pregunté si era posible estudiar este fenómeno desde un punto de vista ya más formal, y me encontré con que existía la posibilidad de dedicar mi investigación de doctorado a este tema. Yo antes del año 2010 edité en la Universidad de Finisterre un libro que se llama Domadores de Historia, que es una frase, el domar historia es una frase de Martín Caparrós, que él dice que lo que hacen los cronistas es tomar historias de la realidad que están como en estado salvaje y domarlas, hacerlas, digamos, legibles, comprensibles para el lector. Entonces, yo ya había tenido una experiencia de entrevistar cronistas junto con otros profesores de la escuela, y claro, lo que me empezó a pasar es que empecé a ver una contradicción entre un discurso que era tal vez muy optimista, triunfalista respecto de las posibilidades que traía esta crónica latinoamericana, y lo que se estaba viendo en todo el mundo, que era la crisis del periodismo impreso y cómo se estaban cerrando en todas partes diarios, revistas. Entonces pensé que ahí había algo que estaba pasando, algo que no estaba concordando, un ruido, y que era interesante investigar sobre él. Pero esto es algo que conté en el lanzamiento del libro. La verdad que yo siento que más allá de hacer una investigación como de doctorado, finalmente mi aproximación a este tema siempre ha sido como periodista. O sea, yo lo pensé, este libro, como un gran reportaje. En el fondo, ¿qué pasó con la crónica? ¿Fue realmente tan relevante? ¿De verdad estuvo a punto de cambiar el destino del periodismo escrito en Latinoamérica? ¿O en realidad más bien fue una operación de marketing de las editoriales? ¿Fue algo que en algún momento le convenía a todo el mundo, a las editoriales, a los cronistas, pero que tal vez no conectó tanto con el público como se esperaba? Es interesante porque en el libro tú mencionas esta palabra, cómo aparece en coberturas de prensa la idea de un boom, pero rara vez o quizás nunca está contrastada con cifras concretas, por ejemplo, de ventas de libros o cifras de circulación, o en el caso del mundo digital de visitas, clics, que son como las métricas donde uno podría quizás determinar un cierto alcance o impacto. Y eso también da cuenta un poco de que es un fenómeno del que gusta mucho hablar a los periodistas, y que suele aparecer, como los gringos le llaman a veces, los new shiny things, estas nuevas cosas brillantes, digamos, que nos encandilan. Hoy día está pasando un poco con el podcast, por ejemplo. Claro, yo creo que es un fenómeno bien parecido. Sí, también está, como dicen los gringos, el wishful thinking, que es como cosas que quisiéramos que ocurrieran pero que en realidad no por eso necesariamente ocurren. Sabes que yo, por ejemplo, dentro de la investigación intenté que las editoriales me dieran cifras de venta de colecciones. Hay editoriales en Argentina, por ejemplo, que había una colección que trabajó Tusquets, había una colección esta naranja, y claro, nadie te habla de cifras reales,
pero al final te dicen, bueno, la verdad es que el único libro que fue exitoso de esta colección fue un libro sobre fútbol. Y todos los demás, bueno, quedaron en el camino. Pero uno conversando informalmente con los editores, siempre te dicen, por ejemplo, los libros de Alberto Salcedo, no los podemos traer a Chile porque no se vende nada. O sea, vamos a vender 200 ejemplares. Y así con otros autores. O sea, siempre, por ejemplo, a Chile costó mucho traer autores, libros de cronistas, digamos, porque la lectura que tenían los editores acá era que en realidad no se vendía. Hay algunos autores que venden más, como Leila Guerrero, que en general ha tenido mucho más respaldo de la crítica, y hay autores que venden más en algunos países en particular. Yo creo que hay autores que son también personajes, o sea, el mismo Juan Villoro es una persona que es muy difícil de clasificar solo como cronista, es un autor que escribe desde, no sé, obras de teatro, ensayos, libros infantiles, libros de fútbol, hasta, no sé, novelas y cuentos. Tiene un libro también de ensayos sobre Shakespeare. O sea, es una persona que tiene un rango de escritura y de intereses que es así enorme, amplísimo. Martín Caparrós es un personaje, ha tenido programas de televisión, ahora tiene una columna en el País, en algún momento escribió en el New York Times también en español. Entonces el mismo Alberto Salcedo Ramos también en Colombia es una persona muy popular que ha tenido programas de cultura en televisión, tiene un programa en la radio. Es además muy querido, es una persona, él es muy divertido, tiene un modo, un carácter muy así, muy afable. Entonces, claro, estamos hablando de gente que no solo publica crónicas, gente que finalmente son nombres muy reconocidos en sus países y responden también a su cultura, al lugar donde viven. Yo creo que, por ejemplo, Alberto Salcedo como cronista es muy colombiano, es muy del Caribe, además. Y su manera de aproximarse a la historia es una manera muy, muy popular, muy del sentido común de la gente. Entonces, ahí sí, efectivamente hay una conexión del autor con sus lectores. Pero claramente esto no es una cosa extendida a todos los autores de crónica latinoamericana. Y creo que sí pasó en algún minuto que hubo como un interés muy grande, por ejemplo, en España, por leer a estos autores. De hecho, se publicaron también antologías, todavía se les sigue estudiando en España, se siguen publicando artículos académicos sobre esto. Y claro, creo que ahí la wincha que dice, o el nombre de la colección que dice Crónica, en algún momento permitió vender un poco más, pero nunca, la verdad es que nunca fue digamos, el éxito comercial que se esperaba. Y creo que hubo cronistas también que apostaron mucho a eso y que no, la verdad es que sus ventas fueron decepcionantes. Obviamente que la obra de alguien tampoco se puede medir por cuánto vende, pero sí creo que había una idea también de que esto conectaba con el público muy bien y que en la realidad no era tan así. Y también existía la idea de que esto conectaba como con el interés y incluso con el habla popular, y en realidad es un tipo de obra que es para una élite mucho más, no sé, educada. Entonces, también es para unos pocos. Es un tipo de escritura que pretende ser más masivo o responder mejor a los intereses de la gente, pero en realidad es súper de élite. De hecho, voy a citarte acá exactamente para quienes tengan el libro. En la página 106, tú escribes, abro comillas, sin haber investigado específicamente este tema, te refieres al melodrama, es posible elucubrar que, si bien los discursos sobre la crónica afirman que se trata de una escritura de vocación popular, su práctica está distanciada de los intereses de ese público. Se reafirma un poco también esta idea porque
algo que a mí me dio vueltas durante la lectura es que más que una era de la crónica estamos presenciando una era de los discursos de la crónica. Y uno de esos discursos que tú mencionas acá y lo identificas muy claramente es que supuestamente tendría una vocación popular, pero la variedad de temas que tiene es mucho más amplia que, digamos, el foco que trata de poner ese discurso en particular. Sí, es que yo creo que un aspecto interesante de lo que pasó con la crónica latinoamericana, de lo que ha ocurrido en estos 20 años, 25 años de crónica latinoamericana, es que se le cargó también de muchas virtudes, muchas cualidades, de las que la verdad es que ningún género se puede hacer cargo. Entonces, me pareció también, por eso me interesó estudiar esto, porque a mí me interesa también, me interesa el periodismo y me interesa saber qué pasa con el periodismo, cómo evoluciona, cuáles son los procesos, las transformaciones que vive. Y había algo muy como reiterado en la manera de hablar sobre la crónica, que es que esta crónica respondería como a un agotamiento del periodismo tradicional. Había una mirada muy crítica de varios cronistas en sus ensayos, en sus prólogos, en sus discursos, una actitud muy crítica respecto de la prensa tradicional. Entonces, y ellos planteaban que esta escritura, esta crónica latinoamericana, estaba como fuera de los vicios, estaba digamos, aislada, era más, de alguna manera más pura que el periodismo convencional, que estaba plagado de una serie de, digamos, problemas, padecía varias como pestes, entre ellas, por ejemplo, esta obsesión por la objetividad, tratar de vender el texto periodístico, el texto informativo, como si pudiera ser objetivo, cuando en realidad el texto siempre es subjetivo porque se escribe desde un yo. Entonces, se supone que la crónica lo que buscaba era mostrar que en realidad todo texto tiene un autor, todo texto tiene una mirada, y todo texto periodístico en el fondo está contado desde un alguien, desde un punto de vista, de alguien que mira, de alguien que escribe. Que a mí me parece una crítica, digamos, súper válida. Me parece que es muy válida respecto de ciertas como convenciones del periodismo, porque sí, efectivamente, hasta el texto que uno diría que es más como informativo en un diario, está contado desde alguien y desde una línea editorial también. Entonces, no hay texto transparente, no hay texto totalmente objetivo o totalmente imparcial. A mí me parecía que era importante hacer como esa observación respecto al periodismo tradicional, pero claro, lo que me ocurrió era que al analizar la crónica uno podía ver que tampoco era completamente libre de estas convenciones tradicionales. Había otra lectura también, que era que la crónica respondía a los intereses de la gente, digamos, del pueblo, a diferencia del periodismo tradicional, que respondería a los intereses de los poderes, del poder político, del poder económico, como estos poderes fácticos. Entonces que la crónica era mucho más, digamos, fresca y honesta en su aproximación a los fenómenos sociales reales, y no como el periodismo tradicional, que respondería como a este pauteo de los poderosos. La verdad es que también cuando uno analiza los textos de crónica hay de todo. No todo lo que se aborda son temas como populares, y también es súper relevante el periodismo o la crónica que se puede hacer sobre las élites, sobre los poderosos. Entonces, bueno, así como eso, como que fui identificando como ciertas como comparaciones que se hacían entre la crónica y el periodismo tradicional, en que los propios cronistas y también la gente que analiza la crónica
como que ellos de alguna manera planteaban la crónica como un estadio superior del periodismo, como que era un género que de alguna manera superaba ciertas ataduras del periodismo tradicional para mejorar como la calidad de lo que se le entregaba a la gente. Y claro, ese discurso es un discurso que también es un poco, es como exagerado y también un poco simplista, porque la verdad es que en el periodismo tradicional hay de todo, hay matices, y yo creo que nosotros mismos lo vemos aquí en Chile, o sea, incluso dentro de una misma empresa periodística hay miradas muy diversas y pautas muy diversas, porque al final los medios no son como pensados o dirigidos por una mente maestra. La verdad es que los medios son organizaciones en que hay un conjunto de personas súper diversas. Y obviamente que ahí hay tensiones y a veces se impone la mirada de uno y a veces se consigue que también salga a la luz la mirada de otros. Entonces, contraponer la crónica como un periodismo más, no sé, ciudadano, más alineado con los intereses de la gente, contraponerla a el periodismo convencional como un periodismo como del poder, es una simplificación muy burda, digamos. Todo es mucho más matizado y más complejo que eso. O sea, en este caso y en muchos otros casos. De hecho, en el libro tú mencionas como, claro, esta postura de la crónica quizás como antisistema, pero que al mismo tiempo, cuando uno ve los espacios de publicación, que son estos espacios de legitimación también del cronista, son espacios que operan bajo las mismas lógicas que los medios de comunicación, que supuestamente, o que evidentemente en algunos casos, están alineados con los poderes políticos y económicos. En ese tono digamos, en ese tono mesiánico, ¿cómo lo has visto en los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado? Porque tú identificas que esto del boom, cuando se habla de esta palabra del boom, es alrededor del año 2012. Sí. Ya estamos en el 2019. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Sientes que, digamos, se calmaron los ánimos? ¿Esa idea de la crónica como un mesías sigue instalada? ¿Se esfumó? ¿Se evaporó? ¿La crisis, digamos, de la industria de los medios, digamos, le bajó los humos a ese discurso? En el caso de los cronistas, sí. Los cronistas, y si uno revisa sus entrevistas durante, no sé, pues, años, durante un periodo que va desde el año 2000 hasta ahora, uno ve que bajó el tono. O sea, hubo un periodo en que había gente que de verdad era muy triunfalista, tenía este discurso de estamos transformando el periodismo, o sea, la crónica está como obligando al periodismo a mover sus límites. Estamos, en Latinoamérica estamos haciendo algo que está mirando todo el mundo porque es como extraordinario, están surgiendo revistas, estamos formando gente que sabe contar historias, y un poco en la línea de lo que alguna vez dijo Tomás Eloy Martínez, él hizo un discurso se llamó Los desafíos del siglo XXI, y él decía, bueno, el siglo XXI va a ser el siglo de contar historias. Entonces, tomándose de eso, hubo cronistas que fueron como muy, digamos, muy optimistas respecto de su propia proyección y de la proyección de este movimiento. De hecho, había una expectativa en algún minuto de que estos cronistas, estas nuevas generaciones de cronistas, se tomaran los medios tradicionales, o sea, transformaran los diarios, por ejemplo, en espacios para contar historias, dejar de lado esta estructura tradicional de la noticia. Eso creo que todos ya nos dimos cuenta que no ocurrió de esa manera, por muchos motivos. Creo que esto también, todo este movimiento se dio en un contexto de cambio tecnológico muy acelerado, que ha llevado a que las revistas en papel prácticamente desaparezcan, o sea, que muy pocas.
En Chile las revistas de kiosco han desaparecido casi totalmente, y permanecen las revistas de diario que tienen otro modelo de negocio, funcionan distinto, pero que si uno lo piensa son revistas, digamos, gratuitas, incluidas dentro de una suscripción, por ejemplo. Entonces, sí, desde el punto de vista de los cronistas yo creo que todo el discurso se moderó. Ahora tengo que decir que hay gente que siempre fue moderada. Por ejemplo, Josefina Licitra fue una persona que siempre, cada vez que le preguntaban, oye, ¿qué piensas del boom de la crónica? Y decía, no, yo, o sea, no me siento parte de un boom. Como que es siempre muy humilde, muy como... ella muy sensata. Pero claro, hubo otra gente que lanzaba fuegos artificiales y después fue un poco como recogiendo recogiendo el hilo... y hoy en día nadie habla de boom de la crónica. O sea, creo que el discurso ha cambiado claro, a que hay autores, hay voces autorales que cuentan historias, y hay gente a la que uno ve que de verdad se le ha reconocido, gente que se ha consolidado. Por ejemplo, Leila Guerriero es una persona súper reconocida en Latinoamérica y en España. Y ella todo el tiempo está escribiendo, si uno lee sus columnas, ella tiene una conciencia muy clara de que lo que ella está haciendo es algo excepcional, digamos. No, cada vez hay menos espacios para publicar. Ella es de alguna manera una privilegiada porque tiene este espacio para escribir estos relatos extensos de no ficción. Creo que en el mundo académico, de los investigadores académicos, es donde más se ha tardado en ajustarse esta expectativa respecto a la crónica. Ahora, es lógico porque también el mundo académico siempre va como con un poco de rezago respecto de lo que está pasando, de los fenómenos, digamos, reales. Como que siempre la investigación académica se demora en tomar los fenómenos y los ciclos de investigación siempre son largos. Entonces, creo que en el mundo académico han aparecido muchos libros en Argentina, en México, en España. Ha habido mucha investigación y existe todavía cuando uno ve artículos que aparecen hasta hoy en que se sigue hablando, se ha asumido como si fuera cierto esto de que la crónica latinoamericana es un fenómeno propio del continente, que se conecta con la crónica de Indias y que se conecta con, no sé, la crónica del siglo XIX. Entonces, de alguna manera se han asumido como verdades algunas afirmaciones que yo creo que son muy cuestionables y que deberían ser cuestionadas desde la investigación académica. Y también se han asumido como verdades estas ideas de que la crónica latinoamericana está mostrando una nueva cara del continente y que de alguna manera es una reacción a estas escrituras que son más breves y como muy instantáneas del Internet. Creo que todavía uno ve artículos y dice, pero pucha, esta gente no está viendo lo que está pasando en este momento en realidad. Pero bueno, tiene que ver, como te digo, con los tiempos también de la reflexión académica, que siempre van un poco después, pero en algún momento eso se tiene que ajustar. O sea, yo creo que ya es insostenible como seguir hablando de que esta es como la esperanza del periodismo impreso. Marcela, hablemos un poco del corpus, porque tú, bueno, en esta conversación ya han surgido varios de los nombres que tú analizas, Leila Guerriero, Martín Caparrós, pero también hay voces o, digamos, plumas que uno quizás no consideraría que están tan vinculadas al ámbito del periodismo, como la de Lemebel, por ejemplo, o quizás alguien que transita entre la ficción y la no ficción, como Alberto Fuguet. ¿Cómo fue la selección de ese corpus y cómo lo trabajaste? Porque tú en el libro haces un análisis textual bien interesante que también lo podemos comentar. Bueno, esa fue una de las cosas que saqué de la tesis, que no están en el libro, que es como toda la explicación de cómo se hizo la selección. Mira, hice varios cruces. Por ejemplo, busqué autores que se declararan cronistas.
Eso fue lo primero. Después me pasó que tuve que incluir algunos que no se reconocen como cronistas precisamente para mostrar que eran como mencionados en las antologías, pero que ellos mismos no se asumían como cronistas, sino que decían que eran, por ejemplo, periodistas de investigación. Entonces, primero fue como identificar a estos autores que se consideraban cronistas, luego que hubieran sido idealmente antologados en alguna antología internacional. Ahí las más importantes eran las de 2012, la de Jorge Carrión, que se llama Mejor que Ficción, que es una antología que sacó Anagrama, y la de Darío Jaramillo Argudelo, que salió en Alfaguara, que es la antología de la crónica latinoamericana actual. Esos eran como los dos libros más, porque fueron los más comentados y los que provocaron más impacto, porque en el fondo fueron, de alguna manera, intentaron ser como canónicos. O sea, bueno, Carrión dice que no, que su selección es muy subjetiva, pero digamos, lo que en el medio literario, en el medio periodístico, se consideró que quienes estaban incluidos en esas antologías eran cronistas, ya era como consagrado. Hay también varias antologías de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de su premio de crónica, que también esas las consideré. Y ahí me empezó a pasar que, por ejemplo, autores como María Moreno habían sido muy antologados, pero cuando uno lee a María Moreno, uno diría, pero lo que ella hace no es crónica periodística en el sentido de un, digamos, texto que surge de una investigación periodística, sino que en realidad está mucho más emparentada, lo que ella hace, la crónica que ella hace, está mucho más emparentada con el ensayo, con la columna, y ahí te empiezas a encontrar con que hay muchos autores, o sea, cuando se habla de cronistas, se habla de muchos tipos de escritura muy distintos. Y ahí está el caso del Lemebel que mencionas tú, que cuando uno busca en investigación académica, la investigación que se hace, por ejemplo, desde los estudios literarios, de los estudios culturales, Lemebel surge como el gran cronista chileno. Cuando uno dice, bueno, hagamos una selección, así como a quién deberíamos considerar, Lemebel siempre aparece, porque claro, él hace un tipo de crónica que es crónica porque por ejemplo, en el caso de... Ay, se me olvida el nombre del libro ahora. El primero, se me olvidó. Bueno, pero Lemebel tiene un libro que es el registro de sus crónicas radiales. Entonces sí, efectivamente son crónicas porque las leía en la radio y son... es un retrato de una época, de un momento que él vivió, pero son crónicas súper personales. O sea, él escribe... muy desde la subjetividad, y de hecho, por ejemplo, hay uno de sus textos que creo que se llama Las joyas del general, que está en la antología de Darío Jaramillo Argudelo, que es un cuento, o sea, es un mito urbano también, esta historia de las señoras que donaron sus joyas para la reconstrucción nacional en la época cuando recién ocurrió el golpe de Estado, y que después la señora se encuentra en una fiesta con la mujer de un embajador que trae puesta la joya que ella donó. Esa es una historia, un mito urbano en Chile, no está asociado a nada, como a ningún dato concreto. Entonces lo que hace el MBL es que recoge esta historia y la cuenta, y uno podría decir, bueno, eso en términos periodísticos es súper cuestionable, o sea, no es una historia chequeada, no hay nombres reales ahí, no hay información dura, pero en toda parte del mundo eso se considera una crónica, y una crónica de un cronista chileno. Entonces, claro, me empezó a pasar cuando empecé a seleccionar a los cronistas, que me di cuenta de que había un rango que iba desde cronistas muy literarios, muy emparentados con esta crónica como del siglo XIX, comienzos del XX, la crónica modernista, o sea, cronistas muy emparentados, por ejemplo, con Joaquín Edwards Bello, o con Daniel de la Vega, o con lo que en algún minuto hizo Teófilo Cid o Genaro Prieto, que eran escritores, o Rubén Darío, incluso escritores que escribían en periódicos, y cuando escribían en periódicos hablaban desde su perspectiva de cosas cotidianas, digamos, cosas que ocurrían en su entorno. José Martí también es muy reconocido como cronista de esa época.
Entonces, claro, hay cronistas emparentados con ese tipo de crónica. Yo te diría que de los cronistas contemporáneos, muy claramente en Chile, Francisco Moat, Roberto Merino, ellos escriben una crónica urbana que es como muy en este estilo más decimonónico, del flaner, de esto del que recorría la ciudad y contaba lo que veía como hechos cotidianos. Que alguien alguna vez definió, un profesor que yo tuve que se llamaba Enrique Ramírez Capello, lo definía como el periodismo contemplativo, que un poco sentarse en la plaza y contar lo que pasa. Entonces está como ese extremo de la crónica, si uno quiere, de la crónica latinoamericana, y hay todo un rango de otros autores que llegan a otro polo, que es el polo del lo que uno llamaría el cronista investigador. Y ahí nosotros tenemos en Chile, bueno, a Juan Cristóbal Peña, a Rodrigo Fluxá, pero en Latinoamérica también hay otros grandes cronistas de esa línea, digamos, como la Marcela Turati, por ejemplo, en México, Diego Enrique Osorno. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, el mismo Rodrigo Fluxá, cuando uno le pregunta, no se reconocen como cronistas, o sea, no se llaman a sí mismos cronistas. O sea, si tú les preguntas, te dicen, no, yo soy periodista. Pero, por ejemplo, Juan Cristóbal Peña siempre es invitado como cronista a encuentros internacionales. Entonces, claro, o sea, tanto Peña como Lemebel son cronistas, y sin embargo escriben desde lugares muy distintos y sus métodos también son súper distintos. Entonces yo creo que ese fue un primer como problema que yo creo que es parte del fenómeno también, que en el fondo se le llama crónica finalmente a todo texto que tiene alguna referencia, tiene alguna relación con la realidad, y que tiene una voz autoral. Yo creo que eso es. O sea, que en el fondo hay un autor que está contando la historia. Marcela, hacia el final del libro tú dejas una pregunta abierta, que es algo que ya habíamos mencionado antes sobre la recepción de la crónica. Si tuvieras la oportunidad tú de dedicarle 3, 4 años nuevamente a investigar, ¿en qué te centrarías? ¿Cuáles serían las preguntas para poder entender mejor la recepción, este vínculo que habría entre esta supuesta vocación popular y los temas que al público le interesan o a los lectores le interesan? Digamos, ¿cuáles son, crees tú, las preguntas que tratarías de incorporar para guiar una investigación sobre la gran pregunta también de la recepción? Bueno, yo creo que ese es un tema súper relevante, no solo cuando uno habla de la crónica, sino como del periodismo en general, porque yo creo que estamos llenos también de conceptos que hemos asumido y que nos estamos cuestionando. Por ejemplo, en algún momento se instaló la idea de que la gente leía solo cosas breves, o que la gente ya no estaba leyendo, que esto es algo que Caparrós comenta, se ríe mucho de esto, como en el fondo todos los editores hoy día lo que te piden es como escribe cortito porque la gente ya no lee. En el fondo son editores que trabajan, que hacen diarios o revistas para gente que no lee. Entonces es bien absurdo en realidad trabajar de esa manera. Entonces sí, me encantaría poder hacer estudios de recepción, o sea, saber cuánto lee la gente estos textos. Y pienso en, por ejemplo, así aterrizándolo a algo muy cercano, por ejemplo, cómo lee la gente los textos en The Clinic, en la revista Sábado, en el papel, y cómo lee, por ejemplo, en los sitios web, cómo lee la gente, no sé, Anfibia, que es un sitio de esta mezcla entre periodismo, antropología, etnografía, que es el proyecto que dirige Cristian Alarcón en Argentina. Porque yo creo que no tenemos muy claro cómo se está leyendo, si de verdad la gente no lee historias largas, cómo es que enganchan las personas con la historia. Y entonces tomamos decisiones a ciegas. O sea, no sabemos en realidad si 2 páginas o 3 páginas o 4 páginas son interesantes o no, si de verdad la gente engancha mejor con un texto cuando parte con una historia.
yo creo que son todos como cosas que nos han enseñado, que nos han dicho, pero que en realidad no están basadas en estudios de verdad sobre cómo se consumen estas historias. Yo buscando información para el libro, en algún momento encontré un estudio que se había hecho en Estados Unidos y que mostraba que había distintos comportamientos de los lectores según el tipo de sitios periodísticos a los que entraban. Y que la gente que entraba a los sitios, por ejemplo, de historias largas, ellos llaman long stories a estos como grandes reportajes, esa gente estaba dispuesta a pasar más tiempo leyendo ahí. Y que había otros sitios que la gente asumía que eran de misceláneos, que eran de notas breves y que lo escaneaban nomás. Entonces, creo que nos falta mucha información como para poder tomar decisiones sobre esto. A mí me llama la atención que en realidad el periodismo se sigue haciendo muy intuitivamente, cuando en realidad hoy día hay un montón de herramientas que se podrían usar para, digamos, tomar decisiones más informadas. Pero creo que igual hay una desconfianza en la gente que hace periodismo respecto de los estudios sobre periodismo. Creo que hay súper poco diálogo entre el mundo profesional y el mundo académico. Y eso es bien triste porque en realidad probablemente se beneficiarían ambos si hubiera un diálogo, o sea, si los investigadores académicos investigaran lo que de verdad se necesita en los medios y los medios tomaran en cuenta a los investigadores académicos para tomar decisiones, para hacer sus planificaciones estratégicas. Marcela, para ir cerrando, ¿qué has leído últimamente que te ha gustado, que te haya llamado la atención, que te haya volado la cabeza? O quizás no tan recientemente, pero que quieras recomendar, algo que te haya, una lectura que te esté dando vueltas que te gustaría compartir. A ver, 2 libros. Uno de Josefina Licitra, que se llama 31 estrellas, creo. Yo lo tengo por ahí en alguna parte. Que es un libro que de la colección Bordes, creo que se llama, que es de Planeta, que es una colección latinoamericana que están sacando de textos no solo periodísticos, también otro tipo de historias, también de ficción, pero el texto de Josefina Licitra se llama 38 estrellas, eso. Y es sobre el escape de mujeres tupamaros de una cárcel en Montevideo. Y es muy bonito, es muy interesante porque habla de varias cosas. Yo creo que a mí lo que me gusta de Josefina Licitra es que no trata de dictar cátedra sobre nada. Ella cuenta historias, pero siempre son historias que tienen como varias capas de lectura. Y acá hay varios temas interesantes. Uno, el tema de la memoria. Cómo por ejemplo, el recuerdo de estas mujeres no está estandarizado. Todas cuentan la historia de una manera distinta, porque es como una historia que han relatado pocas veces, entonces no se llegó a transformar como en una versión oficial. Eso es muy bonito, es como una historia fresca, como que está en construcción. Y también el rescate que se hace de mujeres que estuvieron en un grupo revolucionario, pero que fueron muy invisibilizadas, porque en general estos movimientos, es muy divertido, pero los movimientos revolucionarios también son muy machistas. Entonces, como que la labor de las mujeres en estas luchas revolucionarias siempre queda un poquito en segundo plano. O sea, se les considera como que ayudan, como que aportan, pero que no son protagonistas. Entonces, es interesante. Yo creo que son 2 reflexiones que uno puede hacer sobre ese libro. Y el de Philip Sands, que es un libro que se llama Calle Este-Oeste, que me parece súper interesante. A mí me sorprendió porque es un libro que salió en Anagrama. Él es un abogado, es experto en derecho internacional, es experto además en estos juicios como internacionales por crímenes contra la humanidad y él lo que hace en este libro es contar cómo surgen los conceptos de crímenes contra la humanidad y de genocidio a partir de la historia de los abogados, de los juristas que como elaboraron estos conceptos. Entonces, es muy interesante porque cuenta historias de vida
Cuenta, por supuesto, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, pero también demuestra que en realidad todas estas ideas sobre la justicia finalmente necesitan ser elaboradas, verbalizadas, como que, claro, uno hoy día piensa, por ejemplo, en el genocidio y le parece como obvio que siempre existió, pero la verdad es que es un concepto muy del siglo XX, entonces me pareció súper interesante, un libro muy entretenido. Yo pensé que podía ser un ladrillo, la verdad, y lo empecé a leer y no podía parar de leer, está muy bien estructurado, además cada capítulo habla de uno de los personajes, después al final los reúne, y está muy bien investigado, tiene muchos datos, entonces me pareció de verdad como un hallazgo. Entiendo que hay una película también sobre ese libro y creo que en esta época en que estamos hablando también de la importancia de cómo crear una nueva constitución y todos estos conceptos que estamos tocando, creo que es súper interesante como un libro que te habla de cómo finalmente las palabras son muy importantes, los conceptos son muy importantes para construir una sociedad. Esta conversación con Marcela Aguilar se realizó en la Universidad Diego Portales el jueves 21 de noviembre de 2019. Si te gustó esta entrevista, compártela. Si quieres, nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Ojo en Tinta. También puedes revisar nuestro sitio web ojoentinta.com, donde publicamos reseñas, entrevistas y otros temas relacionados con los libros y la lectura. Además, en nuestro canal de YouTube puedes revisar más de 100 entrevistas que hemos realizado para nuestro programa de televisión. Eso ha sido todo, saludos y buenas lecturas.